Vamos a entonar este canto que se llama Jesús me pastorea. Después vamos a hacer una oración y vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Me comentó el hermano Horacio que se quedaron en el versículo 9 para comenzar el verso 9. Entonces vamos a avanzar algunos versículos más. Este, pero antes pues vamos a entonar este canto y hacer una oración. Ahí está la letra en la pantalla. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Me lleva a pastos verdes, yo voy con él hasta el fin. Me lleva a pastos verdes, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Vamos a orar así como estamos. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de llegar hasta este momento de la semana. Gracias, Padre, por permitirnos estar juntos. Gracias, Padre, por seguir aprovechando estos medios para meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque a pesar de cualquier situación de salud, de ocupaciones, de actividades, Padre, nos damos el tiempo para podernos conectar a través de estos medios y poder juntos pues leer de tu palabra, seguir comprendiendo un poco más, Padre, y también orar juntos. Nos ponemos, Padre, en tus manos, a nuestras familias, a nosotros, a pues las actividades que tenemos congregacionalmente, los planes que hay, Padre. Ayúdanos a que siempre todo se haga pensando en nuestro crecimiento espiritual y sobre todo también en beneficio de nuestra familia y aquellos que nos rodean, Padre. Ayúdanos siempre a ser ejemplo, ayúdanos, Padre, a hablar más de ti y también sobre todo, Padre, apartar tiempo para tener un momento de devoción a tu nombre, Padre. Nos ponemos en tus manos para estos momentos que hemos de estar leyendo tu palabra, Padre, que podamos pues aprender algunas lecciones y que podamos seguir avanzando pues en este día conforme sea tu voluntad. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, pedimos y también lo hemos suplicado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir a la lectura y como decía, estamos ahí en los versículos, bueno, para comenzar el verso 9, pero pues ya se había hablado un poco acerca del inicio de este capítulo 9, en los primeros versículos, y ahorita vamos a ir a ver qué es lo que ustedes recuerdan de esta parte. Pero pues antes vamos a leer del 1 al 9, del 1 al 12 de una vez, del 1 al 12, y ya luego hacemos el recordatorio de lo que se ha hablado y también de lo que ustedes gustan aportar de esta parte, y ya nos vamos a algunos detalles más del 9 en adelante, ¿ok? Entonces, vamos a ir leyendo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura,
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Luego viene el 9 al 12, que es lo que nuevo que vamos a ver hoy. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, pues ahí está la lectura. Y pues viene la pregunta, y esa les toca a ustedes, ¿verdad? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de esta porción que ya se ha estado estudiando? Amén, Aquí yo hermano. tengo, sí, adelante, mana. Aquí está hablando de que Jesús le regresa la vista a un hombre que es ciego de nacimiento. Y lo que entendí es de que, bueno, la persona es un adulto, es ciego de nacimiento, entonces Jesús le regresa la vista y lo hace con lodo, no porque no lo pudiera hacer solamente con sus palabras, Ujú. sino él lo hace con lodo y porque es para que él se muestre que es un milagro, que la gente vea algo. Y también a la persona esta le dice que vaya y se lave al río, al Siloé. Entonces, esta persona vemos que obedece, no replica por qué, porque, o sea, simplemente le dan una instrucción y el ciego obedece. Entonces vemos aquí que ante la instrucción de Jesús debe de haber obediencia. Y en la obediencia aquí nos muestra pues la bendición. Él fue, obedeció sin replicar y recuperó la vista. Entonces preguntan si es por algún pecado, o sea, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dice, no, no es por pecado, es para que se muestren las maravillas de Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que comprender cuando tenemos una instrucción. Nosotros solamente estamos para obedecer y al venir nuestra obediencia, pues nos vienen las bendiciones del Señor. Ok, muy bien, excelente. Hermana Basilia, ¿algo que guste aportar? Sí, hermano, también veíamos la pregunta esa que le decían que si él había pecado o sus padres. Pero Jesús no lo responde, no le responde esa pregunta directamente, él fue o sus papás, sino que él contesta que para que las obras sean vistas o para que pueda ver a aquel hombre, o sea, no lo juzgó. Y el hermano nos hacía el comentario eso de que a veces como hombres nosotros hacemos lo mismo, de que cuestionamos todo y a esta persona también, aun cuando ya había recuperado la vista, todavía no le creían, decían que si era realmente él o era otra persona o se hacía nada más, que hasta, bueno, brincándose va, todavía le preguntan a sus papás y Sí. dicen ellos que sí, era desde nacimiento, pero eran pues incrédulos aún así. Ok, muy bien, excelente. Y fíjense, le recuerdo que pues realmente este hombre tenía una necesidad y algo que yo les mencionaba, pues clases anteriores, devocionales anteriores, es que este hombre estaba eh, pues esperando en la gracia, ¿verdad? O sea, realmente pues él estaba ahí mendigando y, pues solo, que es una de las características que estuvimos dando, que era ciego, que era solo, mendigaba, pero también tenía impotencia porque pues una persona en esas condiciones que está pidiendo dinero, que está ahí nada más sentado, que no puede ver, pues realmente es impotente en muchas cosas.
Entonces eran las características de este hombre, pero también de alguna manera pues fue obediente, ¿verdad? Y decíamos eso, ¿no? Él obedeció la palabra y tenía fe y pues sobre todo hay que saber esperar en la gracia de Dios. Siempre pues ahí estamos a veces con alguna situación, pero veíamos esto, ¿no? Que el Señor vio, Él ve las necesidades que tenemos y pues actúa y trabaja en nosotros, ¿verdad? Bueno, me gustaría que notaran dos cosas en cuanto a la gente, porque ya aquí nada más, no nada más entra en escena pues Jesús, los discípulos y este hombre que estaba ciego, sino ya entra otro grupo más. Lo mencionan aquí los vecinos, ¿no? Pero después van a venir también por los fariseos, ¿verdad? Entonces le dicen a ese hombre, ¿no? Él es, o unos decían en él es, y otros se parece. Él decía, pues yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y mire, vamos a ver pues las palabras o la fe de este hombre que va a suceder similar a la mujer samaritana, que tiene una fe en ascenso. Y también vamos a ver eh, cómo lo ven pues los judíos, ¿no? Entonces, la fe del hombre como una fe en ascenso. Si se dan cuenta, aquí él dice, aquel hombre que se llama Jesús. Mira cómo se refiere a quien lo sanó, ¿sí? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, pues este hombre ya habíamos mencionado que pues tiene esa obediencia, ¿no? Y tiene algo de fe porque pues hace lo que se le está diciendo, ¿verdad? Dice, y recibí la vista. ¿Dónde está el hombre? Pues no sé. Lo que quiero que vea ahora es versículo, a ver qué me ayuda a leer, el 17 17. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Ahí está. Primero, ¿cómo le llama? Hombre, Hombre. Ese Aquel hombre. hombre, ¿sí, hermana? Ceci. Sí, así le dice aquel hombre, ese hombre. Sí. Aquel hombre que se llama Jesús, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo le llama? Profeta. ¿Sí? Y si nos vamos más abajo, ¿qué dice? Vamos a leer desde el 35, nos vamos a tener el 38. 35 al 38. A ver, hermana Ceci, ayúdenos a leer ahí, por favor, hermana. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí está. ¿Cómo le llamó primero? Hombre. Luego, profeta. Y ahora le llama Señor. ¿Sí, sí ve? Esa fe en ascenso. Y es importante, hermanos, hermanas, entender que así debe ser realmente nuestra fe. O sea, no puede ser una fe que se quede estancada, pues. De momento sí obedecemos, sí creemos, pero no podemos quedarnos en a veces o en lo hago poco o en solamente hago en algunas cosas, ¿no? O sea, nuestra fe tiene que ir avanzando. Ahí está el ejemplo de la samaritana también. Y es muy similar como también se refiere al profeta, Señor, le llama el Mesías, él es el que había de venir. Y ahora este hombre también tiene esa transición de estar en una situación donde esperaba en la gracia de Dios y ahora se refiere a Jesús no solo como aquel hombre que se llama Jesús, sino delante de todos dice. Por acuérdense que le preguntan. Ese es en el versículo 17. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú
del que te abrió los ojos. Y mire delante de quién lo está diciendo. Él dijo que es profeta. Creo que aquí también hay una lección, que es que no podemos callar nuestra fe. No podemos callar nuestra fe ante los que nos cuestionan. ¿Qué le hicieron a ese hombre, hermano? O sea, ya nos adelantamos algo ahí en el 35. ¿Qué le hicieron a ese hombre? Lo expulsaron. ¿Sí? Lo expulsaron. Muchas veces va a haber rechazo, hermanos, de la fe que tenemos, de nuestras convicciones, de las personas que nos rodean. A veces es de los más cercanos, pero eso no quiere decir que eso va a llevarnos a que neguemos lo que creemos, nuestra fe, o a que no avancemos. Entonces, ahí hay algo que aprendemos. No podemos callar nuestra fe ante los que nos cuestionan. ¿Sí? Entonces, ahí está la fe de ese hombre en ascenso. Ahora, por otro lado, la otra corriente de personas, el otro grupo de personas que son incrédulos, que a veces hacen juicios precipitados, tanto para nuestra fe como para nosotros mismos. O sea, ya habían dijeron de este hombre varias cosas. Naciste en pecado, lo expulsaron, no te creemos. Y este otro grupo, hermanos, va a demostrar también de qué manera está viendo a Jesús. Versículo 16. ¿Qué dice Ana Basilia? 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cómo le llamaron a Jesús? Pecador. Sí. Ese hombre, ¿verdad? Dice, ese hombre, el 16. Ese hombre primero le llaman. Y luego al final dice, ¿cómo puede un hombre pecador? Ve cómo a veces tacha la gente nuestra fe o señala nuestras convicciones, o a nuestro mismo Señor, ¿verdad? Mire cómo lo estaban tratando los fariseos. Caso contrario del ciego. ¿Sí? Luego en el 24, ¿qué dice el 24? Amén, hermano. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Otra vez, ese hombre dice, y sabemos, ¿eh? Ese hombre es pecador. Pero mire lo que dice el ciego, el 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjese qué bonita frase, ¿verdad? Habiendo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que, ahora sí que es lo que ellos no veían. Que se me hace que los ciegos eran otros. Vea el contraste entonces. El hombre que había sido ciego le llama hombre, profeta y señor. Tiene una fe en ascenso, empezó a obedecer, empezó a creer. Al final termina confesando que Él es el Señor, que Él es el Cristo. Confiesa su fe de manera personal y también en público, de forma pública. No se intimidó por los fariseos. Dijo, yo no sé, pero lo que sí sé es que veo. Y eso es lo que sucede también en nosotros, hermanos. O sea, no podemos intimidarnos por el mundo que nos oprime, por las ideas, por las corrientes. No, hermanos. Necesitamos realmente hablar de nuestra fe. Y creo que una de las más grandes razones es esa frase de este versículo, porque nosotros reconocemos que antes no veíamos, ¿sí? Antes yo era ciego, pero ahora puedo ver. Creo que es una de las más grandes razones, que es la misma razón por la que el ciego proclamó su fe, por la que nosotros también lo debemos de hacer. Antes era pecador,
pero ahora soy salvo. Antes era ciego, pero ahora veo. Entonces, no nos podemos callar, como dice un canto, lo que el Señor ha hecho en mí. ¿Sí? Hay un canto que dice, hubieras visto cuando me salvó. Dice, hubieras visto cuando me escribió en su libro. ¿Sí? Y luego dice otra parte, no puedo callar lo que Dios ha hecho en mí. Fíjese. Entonces ahí está. Y no nada más, si hacemos un poquito de trampa y nos avanzamos otro tanto más, 10-20 hermanos, 10-20. ¿Qué dice el 10-20? Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ahora no nada más es ese hombre, no nada más es un pecador. Ahora hasta demonio tiene, hasta endemoniado está. Y dice, ahí están 3 y 3. Hombre, profeta y señor. Y por el otro lado, hombre, pecador y endemoniado. Y es que eso es muchas veces lo que pasa. Cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando somos confrontados por Jesús, es inevitable que algo sucede, sea para bien o sea para mal, sea para mejorar o sea para empeorar, porque estos iban para atrás, ¿sí? De sentirse superiores, de decirse maestros de la ley, conocedores de la voluntad de Dios, mire al final qué es lo que hacen con el Hijo de Dios. Entonces, le digo, cuando Jesús llega a nuestra vida, es inevitable que algo sucede, sea que mejoramos o que empeoramos. Crecemos y estamos para bien o de momento las cosas son para mal. Entonces, no hay territorio neutral, no hay tibieza. O avanzas como el ciego o retrocedes. El Señor no quiere tibieza, eso ya creo que lo sabemos. ¿Sí? Entonces, otra cosa, regresando al 9 es que haciendo esta aplicación de estos versículos, me adelanté un poco solamente para que vieran esos dos grupos, ¿no? Pero vamos a regresarnos a donde estábamos, en el del 10 al 12. ¿Sí? Nomás para quería que vieran esos dos grupos y ese avance que va teniendo el ciego y también pues la actitud de los fariseos. Del 9 al 12 creo que también hay una lección ahí que podemos aprender y es que las demás personas pues realmente deben de ver algo diferente en nosotros, ¿no? Deben de ver algo diferente. O sea, si se fijan, pues ahí dice, él es, otro se parece. Y él decía, no, yo soy. En el caso específico del ciego, pues obviamente estaban confundidos si era o no era, porque pues él conocían a uno que estaba solo, que estaba mendigando, que era impotente. Y ahora ven a alguien que ve lo que está haciendo, que va, camina, hace, deshace. O sea, obviamente su vida físicamente cambió. Sus acciones cambiaron, su manera de ser estaba cambiando, o sea, de un momento a otro, porque obviamente era ciego, no veía nada y ahora ve. Bueno, haciendo esa aplicación para nosotros, cuando Cristo llega a nuestra vida e impacta y somos tocados por su gracia, se debe ver una diferencia en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. Debe de haber incluso hasta eso, que la gente se confunda. Ay, ¿será o no será? ¿Será o no será? Antes lo veía de esta manera y ahora mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo viste. ¿Sí? Cuando era chico, que tenía como 10 11 años, y mi papá decidió comenzar a ir a la iglesia con nosotros, a donde íbamos antes, él platicaba después que sí le llegaron a decir, te vimos con una Biblia bajo el brazo. Y dice, no, no, Julio no es. Digo, no, sí, sí era yo, sí era yo. Y la gente, no, no creo que sea él, porque nunca lo habían visto con una Biblia bajo el brazo, y dice, y sí, sí era yo.
Entonces, de momento la gente no cree, hermanos, pero que se confunda, está bien, que se confunda, que vea a través de los cambios que tenemos, de las reacciones que tenemos, pues cómo mejoramos desde lo individual o familiar, que esa sea nuestra predicación de una transformación y un impacto que el Señor ha hecho cuando llega a nuestra vida. Entonces, eso es lo que vemos ahí o lo que, bueno, podemos sacar ahí de estos versículos. Y este hombre sigue hablando de, pues, de lo que sucedió en su vida. Como caso similar al del el que era endemoniado, que es lo que le dice a Jesús, ve y cuenta lo que yo hice en tu vida. Es algo que hace también el apóstol Pablo, donde quiera que va a andar relatando cómo el Señor cambió su vida. Y el foco no soy yo, el foco es el Señor, lo que el Señor ha hecho en mí. Bueno, y eso provocó reacciones, ¿sí? Creo que positivas y negativas, porque hubo quien realmente se sorprendió y dijo, ¿dónde está el que te sanó? Fíjese el versículo 12. Entonces le dijeron, estos eran los vecinos, los más cercanos, los vecinos. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Dónde está el que te cambió? ¿Dónde está el que te sanó? Eso es lo que se debe provocar en la gente que nos rodea, en los vecinos, en los cercanos, en la familia. ¿Quién te cambió? ¿Quién te transformó? ¿Quién te hizo así ahora? El Señor. La diferencia es que el ciego dice, no sé dónde está. La diferencia es que nosotros podemos decir, sí sabemos dónde está. Mira, ven, te invito. Ven, ven y ve. Como dijeron Felipe y Natanael, ¿verdad? Ven y ve. Ven y ve, yo sé dónde está. Y así como yo cambié, pues tú también puedes, ¿verdad? ¿Algo que decir hasta aquí? Es pues como solo como una anécdota. Ujú. Nos estaba visitando un joven de 17 años, un jovencito que nunca ha sabido nada de Dios, bueno, de la iglesia tradicional, ¿no? Es un compañerito de Evelyn de la escuela. Entonces, nos comenzó a visitar los domingos. Lo iban a buscar, lo llevaban a la escuela y todo. Pero su mamá, bueno, su familia, pues vive en unión, su mamá vive en unión libre. La persona con la que vive, pues no es papá del muchacho. Él tiene dos hermanitos que son hijos de este señor. Entonces tenían un hogar, digamos, tranquilo, y este muchachito se llama Marlon. Él comienza a asistir los domingos con el permiso de los padres. Pero ¿qué pasa? Que el muchacho empieza a leer y a entender. Y entonces llega a su casa y empieza a señalar errores. Mamá, ya no hagas esto. Mamá, ya no hables así. El niño, el muchachito deja de salir en la calle con los amigos. En lugar de hacer eso, pues ya se queda a estudiar, a hacer otras cosas. Ya no quiere convivir con sus amigos de la calle porque el vocabulario, la actitud y eso, él ya va viendo en la Biblia que no está bien. Y entonces, tremendamente y error de la madre, ya le canceló el permiso para asistir a la iglesia. Como es menor, no se le puede obligar, no se le puede presionar. Eh, ya la fueron a ver Cintia y Neisser, pero está cerrada la señora y dice, no quiero que mi hijo vaya porque ustedes me lo están cambiando. Mi hijo ya no es como era antes. Dice, él salía antes con sus amigos, entraba de jugar, entraba en la noche. Ahorita viene y me está diciendo inclusive que si sigo viviendo así me voy a ir al infierno. Ustedes me lo, ustedes me lo están cambiando, dice, y no, no quiero. Y ahorita ya el muchachito asistió como 3 meses y ya no tiene permiso para asistir con nosotros. Y es lo que estamos viendo acá, el impacto cuando empiezas a conocer de Jesús, o sea, hay un cambio. Ese cambio, los que están a nuestro alrededor, pues es obvio, aquí fue muy obvio. Y pues lamentablemente es su mamá y ya no nos visita. Pero pues Sí, hermana, sí, sí sucede y pues esos cambios realmente al final, ¿verdad? Primeramente Dios esperemos que haya un cambio después, si no, pues ya cuando esté más grande, ¿verdad? O sea, que no deje de leer y pues ya que tome sus decisiones y se acerque, ¿verdad?
Precisamente estaba platicando estos días atrás con alguien que se le está dando estudio y también hablamos un poquito de eso, o sea, del cambio. Y leíamos ahí cuando el carcelero de Filipos, pues hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Precisamente, cuando uno da ese paso de obediencia y la cambio, la transformación, no es que por mí, como creían algunos, ¿no? Los corintios, que si yo me bautizo, pues cubro a toda la familia. No, no es así. O sea, pero a través de mi ejemplo, de mi transformación, de mi cambio, de mi testimonio vivo, más que hablado vivo, de lo que Cristo ha transformado en mi vida, impacta a mi familia. Y le decía a esta persona, si tú obedeces, si tú tomas la salvación que el Señor te ofrece, puede llegar a tu familia. No es imposible. Es difícil a veces, es un reto, es una lucha, es confrontación, pero no hay que bajar la guardia. O sea, hay ahí es donde uno tiene precisamente lo que estamos diciendo, uno tiene que no callar su fe ante los que cuestionen. Y uno tiene que empezar a demostrar cambios, porque si nos ven igual, si nos ven exactamente igual de como éramos antes, pues qué tipo de predicación vamos a dar, qué tipo de ejemplo vamos a dar. Por eso le digo que estos versículos, a pesar de que realmente son la repetición de lo que Jesús hizo y el cuestionamiento si era o no era que estaba ciego, o sea, realmente ahí está la lección. O sea, cuando te pregunten, ¿eres tú el que ha cambiado? ¿Eres tú el que, o sea, el que Jesús te ayudó? ¿Dónde está? O sea, ahí es donde tenemos que decir, sí, yo soy, ya cambié, ya mejoré, ya soy diferente. O sea, y en vez de esto, pues sí sé dónde está y vengan, yo sé cómo pueden cambiar su vida. Entonces, ese es el asunto y realmente, como decimos, que nuestra fe avance, ¿sí? Que realmente crezcamos, porque si no, ya no hay, pues no hay realmente un cambio, una transformación, ¿verdad? Bueno, pues esperemos, hay que orar por este chico y esperemos que pues la familia también, ¿verdad? Se acerque. De momento también los muchachitos tienen que saber ser inteligentes, ¿verdad? Ser sabios en ese sentido, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos por ahí también unos casos, un caso de un joven que se bautizó, ¿verdad? Y al principio no le dijo a su familia que se había bautizado porque dice, "Si yo les digo, no me van a dejar, pero yo sé lo que quiero y se bautizó. Pero digo, avisa, en cuanto puedas, avisa, para que no tengas problemas con tus padres y luego ya no te dejen venir. Y al principio sí eran más rígidos en ese sentido de su venir y su andar, y ahorita ya lo traen, o sea, ellos lo traen. Me decía, oye, lo anotamos para que empiece a servir en algo, y le mueve a la computadora. Y dice, hermano, pues es que no voy a poder a veces llegar temprano porque pues es que dependo que mis papás me traen, a veces no quieren levantarse temprano, pero pues les voy a decir. Y ahora ellos lo traen para que llegue a tiempo. Y ahí poco a poco, ya nos acercamos, ya saludamos a los papás, ya nos ubican, ahí poco a poco. Y cada que pues le digo, acuérdate, cuando estén tus papás, haz tu oración por los alimentos, siempre, ¿no? Pero que te vean, o sea, si antes no hacías esto, hazlo. Siempre tómales parecer de todo, o sea, que vean que estar en la iglesia no te ha perjudicado, te ha beneficiado, te ha beneficiado, ¿sí? Que eres mejor hijo, que eres mejor estudiante, que eres mejor en todo, o sea, y si de momento te dicen, ¿sabes qué? Tienes que llegar temprano, pues ve, ándale, ¿sí? Si no puedes llegar o sea, estar en el servicio, la adoración, y luego sigue un convivio, y luego un taller de canto, y luego un devocional, es jornada larga aquí. Si no te puedes quedar en el convivio, pues regresa. Si ve con tus papás, para que no te digan después, no vas a ir. Y entre semana también de momento viene y ahí va avanzando, pues, pero él realmente se ha comprometido con su cambio. Esas son las cositas que nos ayudan para todo esto, ¿verdad? Entonces luego viene el versículo 13. Y los vecinos, no sé si para bien o para mal, pero llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. No sé si, como decimos por ahí, si para ponerle dedo de que hoy lo ayudaron y fue en día de reposo, o realmente para que vieran los fariseos el gran milagro que había hecho, la gran señal que habían hecho en el ciego, y pues para que vieran
que ahí andaba alguien poderoso y que había que buscarlo. Y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Se hace la nota, acuérdense que ese era el problema siempre en ciertos hechos de Jesús, que el día de reposo, ¿no? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y ahí es donde ya leímos, ¿verdad? Entonces algunos de los fariseos, y otra vez dice algunos. Si recuerda, más abajito cuando nos saltamos decía que unos estaban disputando entre ellos mismos, no había una conclusión. Entonces dice, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahí está el 16. A veces no se ponen de acuerdo. Los fariseos no se ponían de acuerdo, no sabían si creer o no creer, si era o no era. Entonces, este hombre, ante la confusión, pues ahí está la aclaración del ciego o el que era ciego. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? A ver, ¿y tú qué opinas? O sea, tú que fuiste al que le pasó esto, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahí está, como le digo, no nos podemos callar. Ahora, lo que me llama aquí la atención es que, o sea, ellos sí son conscientes de que sí era ciego y sí le abrieron los ojos. El detalle es ese, fíjese, tanto es el problema que tienen con lo que hace Jesús, que no están viendo, o sea, ellos mismos lo están diciendo. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, sí te abrió los ojos. ¿Qué dices? No, pues es profeta, o sea, sí estaban conscientes que este hombre era ciego y que ahora veía, sí estaban conscientes de eso, pero tanto es su coraje, tanto es su tradicionalismo, tanto es el aferrarse a ciertas cosas, a su ego, que no están viendo lo que ellos mismos dicen. Y sabe que a veces hay gente así, tan cerrada en ciertos asuntos, que está viendo la realidad, incluso que hay gente que se estudia con ellos y entiende, sí, sí entiendo. Oye, y aceptas la palabra como autoridad, sí, sí es autoridad y tiene cualidades únicas y todo, y está dispuesto a obedecer. No, pues no. Oye, pero, ¿y la palabra de Dios? Sí, sí es palabra de Dios. Y sí, yo sé que tengo que bautizarme, yo sé que tengo que ser fiel, pero como dijo Agripa, por poco. Sigue pasando, sigue pasando exactamente los mismos elementos que hay en esta lectura, se sigue repitiendo el día de hoy. Hay quienes es ayudado y tiene cambios, hay quien es ayudado y tiene una fe en crecimiento, hay quien observa los cambios y pregunta y cuestiona cómo es que cambiaste. Hay quien quiere buscar al Señor, hay quien no quiere buscar. Hay quien viendo todo lo que el Señor ofrece aún así se resiste. O sea, los mismos elementos que están aquí hoy se siguen repitiendo en la vida de nosotros. Lamentablemente, como hay diferencia entre los que siguen y no, hoy sigue habiendo. Y hay quienes a pesar de ver lo que el Señor hace, pues no quieren obedecer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues dos cosas. Una de ellas, orar. Orar por la gente que nos rodea para que sus ojos sean abiertos. Y la otra, dar testimonio, ¿sí? No callar nuestra fe. Tener una fe firme y una fe en ascenso. ¿Sí? Creo que básicamente esas dos cosas son lo que podemos hacer con la gente que nos rodea, los vecinos y los fariseos. ¿Sí? Orar por ellos y no callar nuestra fe, sea con hechos o con palabras, pero no callarla, no guardar nuestra fe, no escondernos. Acuérdense que somos luz en el mundo y una luz no se puede esconder. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el 16. Bueno, 17, porque el 17 ya, pues ya le dijeron, ¿tú qué opinas? Y él dice, no, pues es que es profeta. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y pues ya esta lectura tiene más puntos y se va a llegar al meollo del asunto con los fariseos. Realmente lo que ellos tenían no era una ceguera física,
porque sí podían ver físicamente. Lo que tenían era una ceguera espiritual, que es la que aqueja a muchos y es la que no deja ver. Como el ejemplo que ponemos luego de Saulo, ¿no? De Pablo. Veía, pero no veía. Y cuando no veía, pudo ver. ¿Se acuerdan? O sea, cuando veía, no veía. Veía físicamente, pero no espiritualmente. Y cuando no veía, sí veía. O sea, no veía físicamente, pero vio espiritualmente. Escuchó, obedeció. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y fue ahí con Ananías. Y después, ahora sí, vio y vio. Vio y vio. ¿Se fija cómo está el asunto? Veía, pero no veía. Luego no veía, pero sí veía. Y luego ya vio y vio. Se vio físicamente otra vez y siguió viendo espiritualmente. Qué bonita, qué bonito cambio. El detalle aquí con estos es que estos de plano no quieren, no quieren ver. En el caso de los fariseos y muchos hoy también, ¿verdad? Pero bueno, como decimos, pues nos toca orar. Entonces vamos a despedirnos en palabras de oración y pues a seguir avanzando, a seguir orando unos por otros y, y pues Dios nos dé la oportunidad de seguir predicando la palabra y dando ejemplo a quien nos rodea. ¿Sí? Que más almas se acerquen al Señor a través de la luz que podamos reflejar. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia nuevamente, Padre, dándote gracias porque nos permites seguir leyendo tu palabra, Padre, y seguir reforzando estos conocimientos que sabemos que ya nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan tienen, pero a veces es importante, Padre, recordar cómo otros hombres, otras familias, otros jóvenes han sufrido a veces por su fe. Ayúdanos, Padre, a valorar la fe que tenemos, la fe que profesamos, esta profesión, Padre, que ahora tenemos. Ayúdanos a valorarla y a no callar, a realmente mostrar nuestros cambios, transformación, a poder predicar de tu palabra con nuestra voz, pero también con nuestra conducta. Padre, gracias te damos porque un día nosotros no veíamos, éramos ciegos y ahora vemos claramente. Padre, ahora vemos las grandes bendiciones que tenemos por ser parte del cuerpo de tu Hijo, las grandes bendiciones, Padre, que tú nos das día con día, materiales y también espirituales. Gracias, Padre, porque ahora vemos que sin ti no somos nada. Gracias, Padre, porque también como lo expresó Job, ahora mis ojos te ven. Gracias, Padre, porque un día tú decidiste ayudarnos, decidiste vernos con misericordia, con gracia y ahora somos tus hijos, Padre. Gracias porque tu palabra ha llegado a nuestra vida y también ha impactado a nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que pueda seguir siendo de esta manera y podamos seguir llevando esa luz a otras personas, que podamos seguir siendo, Padre, buen ejemplo y que podamos, donde quiera que estemos, no callar lo que has hecho con nosotros. Padre, perdónanos si de alguna manera te fallamos, te ofendemos y ayúdanos, Padre, a seguir adelante, siempre siendo mejores para ti y mejores para las personas que nos rodean. Permítenos, Padre, seguir avanzando en nuestros planes y los depositamos en tus manos, tanto nuestros planes congregacionales como personales, familiares, y sobre todo ponemos nuestra salud física y espiritual en tus manos, Padre, para que podamos también seguir mejorando en todo ello. Gracias, Padre, por nuestras hermanas que el día de hoy pudieron conectarse para leer juntos, cantar juntos y orar, y aquellos que van a escuchar posteriormente la grabación también puedan unirse a nosotros en estas lecciones y también aplicaciones. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, te lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, manas. Un gusto verles.